Mi exnovia no se está tomando bien la ruptura. Rompí con mi novia, Allison, hace unos 6 meses. La quería mucho, pero descubrí que me engañaba con un chico. No voy a mentir, al principio me dolió mucho, pero pronto se convirtió en rabia. Esa rabia que deja de ser una emoción para convertirse en una entidad viviente. No ayudó que se derrumbara de inmediato e intentara hacerse la víctima, sobre todo cuando descubrí que el tipo la había estado metiendo con drogas. Fue más que insultante. No tenía ningún derecho a hacerse la víctima. Lo siento, cariño, no va a funcionar. Cuando se dio cuenta, intentó enfadarse, gritarme y ponerme todos los insultos posibles. ¿Quién eres tú para juzgarme?, me gritaba una y otra vez. En ese momento, creo que su actitud fue más atroz que el engaño en sí. Fue como ver a una niña haciendo un berrinche en medio del centro comercial. Allison incluso hizo lo mismo, dando patadas. Debo admitir que me hizo gracia. Me di la vuelta y salí de su apartamento sin mirar atrás. Mientras me alejaba, la vi salir corriendo e intentar bajar corriendo de mi coche. Seguí conduciendo, sin mirarla. Justo a tiempo, esa misma noche empezaron a llegar llamadas y mensajes sin parar. Ya saben a quién me refiero. Primero, están los que se disculpan desesperadamente y te suplican perdón. A veces, los que intentan hacerse los indiferentes y preguntan por tu día y tu vida como si nada hubiera pasado. Luego vienen los que, llenos de ira, intentan hacerse los duros y te insultan por completo. Si eres hombre, es casi seguro que tendrás un ataque a tu masculinidad. Para las chicas, un comentario sobre tu apariencia con una referencia pasajera a otra chica que les gusta será el arma predilecta. Aquí suele surgir un poco de manipulación. La frase ofensiva suele ser algo como ¿por qué eres tan mala conmigo? O estás siendo muy inmadura. Cualquier mensaje de queja como este suele terminar con algo como vale, si vas a ser así, de todas formas no te necesito. Insertar nombre de rebote aquí es mucho más atractiva de todas formas. Pero mi favorito es cuando te envían un mensaje a altas horas de la noche, generalmente entre la 1 y las 3 de la madrugada, que dice algo así como te extraño. Mucho. De esos que están diseñados para tocarte el corazón, lo suficiente como para llamar tu atención y animarte a hablar, pero nada que requiera una disculpa de verdad. No puedo ni contarte cuántas veces me escribió o me llamó antes de que la bloqueara. Fue casi como ver a un enfermo mental sin medicación. De todas las novias con las que he roto, Allison se esforzó más que todas las demás juntas. Fue realmente impresionante. Era una gran fan de alternar entre te extraño y te quemaré la casa, según el momento. No hace falta decir que no contesté nada de lo que dijo Allison. No la bloqueé inmediatamente porque, debo admitirlo, fue divertidísimo verla derrumbarse, después de que me engañara. Pero como la mayoría de la gente cuerda, me cansé y bloqueé su número, su correo electrónico y todas esas cosas buenas. Seguí con mi vida y todo iba bien. En enero empecé a recibir correos raros. Al principio eran cosas simples. La dirección de correo era una que no reconocía. Hola, ¿cómo estás? Luego llegó el más raro de todos. ¿Tienes novia? Pensé que era solo spam, así que lo marqué y no le di más vueltas. Luego llegaron los mensajes de texto. Buenos días, Vince. ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué almorzaste? No sabía quién era, y además me sentía un poco desconfiado, así que no contesté. Pero mi teléfono sonó, indicando que el mismo número me había vuelto a escribir. La mía se dice, ¿extrañaste? Había una foto adjunta, junto con un emoticono sonriente. ¿Adivina quién era? Allison. La misma melena rubia y larga, los mismos ojos verdes y la misma sonrisa de oreja a oreja. Menuda sorpresa. Creó esa cuenta de correo para escribirme y se compró un teléfono nuevo. Ya había dejado todo atrás. ¿Y aquí estaba de vuelta? Increíble. La chica tenía problemas graves. En ese momento, la ira volvió y le respondí. ¿Me engañaste y ahora no puedes dejarme en paz? Adiós. No te atrevas a intentar contactarme de nuevo o te arrepentirás. Bloqueé el número y pensé que ahí se acabaría todo.
Al volver del trabajo, una semana después, mientras caminaba de vuelta a casa, recibí una llamada. Era mi vecina, la señora Arlington. Una mujer encantadora. Vivíamos en un dúplex nuevo y me sentí muy a gusto allí. Me trataba como a un hijo y, no voy a mentir, era como una madre más para mí. La ayudaba con cualquier cosa que necesitara, en casa y de vez en cuando cocinaba para mí. El mejor pastel de manzana que jamás hayas probado. Sin mencionar que me apoyó mucho cuando rompí con Allison. Hola, señora Arlington. ¿Qué tal? Vince, ¿estás en casa? Parecía preocupada. No, ¿por qué preguntas? Porque sigo oyendo ruidos de tu casa. Parece que hay alguien dentro. Juro que oigo risas. Risas de mujer. Se me quedó el cuerpo paralizado. Voy a llamar a la policía. No te preocupes por hacer nada a menos que alguien intente entrar a robar en tu casa. De acuerdo, muchacho, dijo con un tono aliviado y tenso a la vez. En cuanto colgué con la señora Arlington, llamé a la policía y les dije que alguien había entrado a robar en mi casa y que mi vecino lo había oído. Les di la dirección y dijeron que vendrían enseguida. Luego volví a llamar a la señora Arlington y le dije que venía la policía y que vigilara la puerta de mi casa. Muy despacio, seguí caminando hacia mi dúplex. Estuve al teléfono con ella hasta que llegó la policía, que no tardó mucho. Los agentes vigilaron hasta que llegué. La señora Arlington estaba allí, muy preocupada. Nunca he estado más agradecida de tenerla como vecina. Ni ella ni la policía vieron a nadie intentar irse. Registraron la casa, pero no encontraron nada roto, ni nada. Ahora era mi turno de mirar. No vi que hubieran robado nada. Eso me molestó más que nada. Saber que alguien había estado allí sin que nadie lo supiera. Propósito. No se llevaron objetos de valor, nada destrozado, solo una presencia silenciosa. Una presencia risueña, al parecer. Normalmente, estar en casa me hacía sentir contenta. Tranquila. Ahora solo me ponía tensa. Me aseguré de agradecerle a la señora Arlington por estar pendiente y todo eso. Justo cuando los policías estaban a punto de irse, uno de ellos habló. ¿Es tuyo? Y preguntó el agente Mansfield con el rostro contraído en una expresión que no pude descifrar. ¿Qué es mío? No tenía ni idea de a qué se refería. Eso, dijo, señalando la puerta trasera que daba al porche. Allí, justo afuera del 200 porche, había una especie de muñeca de trapo. Al principio no estaba segura de qué era, pero luego vi que se parecía un poco a mí. Tenía el mismo cabello rubio y ojos marrones. La ropa parecía algo que había usado muchas veces antes. Pantalones caqui y un polo. La muñeca parecía haber tenido días mejores. Entonces me di cuenta de que parecía haber sido apuñalada o cortada repetidamente, porque el relleno se me salía del cuerpo por partes. Sentía las piernas como gelatina en ese momento, pero eso no era lo peor. La muñeca colgaba del árbol, justo al lado de nuestro edificio. Colgaba de lo que parecía el extremo de una soga, una muy bien hecha y realista. Todos salimos y, efectivamente, mi muñeca colgaba de una soga, se balanceaba lentamente con el viento como una especie de campana de viento inquietante o algo así. Yo no sé si es mía. Fue todo lo que pude decir. Supongo que ahora sí. La señora Arlington me dio una palmadita en el brazo. Puedes quedarte conmigo esta noche, Vince. Acepté de inmediato. Es muy amable de su parte, señora. No podemos hacer mucho al respecto, pero esté atenta y haremos lo mismo. Si nos necesitan, estaremos aquí lo antes posible, dijo el oficial Mansfield. Gracias, lo haré. Dicho esto, se fueron. Le di un fuerte abrazo a la señora Arlington y titui recogí mi ropa y mis cosas. Mientras empacaba mi maleta, no pude evitar sentir que estaban contaminadas. No podía salir de allí lo suficientemente rápido. Así que aquí estoy ahora mismo en el sofá de la señora Arlington. Me ha ofrecido su habitación de invitados para pasar la noche o cualquier otra noche que la necesite. Quizás también acepte. En este momento no tengo ni idea de qué esperar. Actualización. Hola chicos, solo quería decirles que estoy abrumado por su apoyo y reacción.
Nunca esperé ver algo ni remotamente parecido, y significa mucho para mí. Todos me dieron muy buenos consejos y he contactado con un abogado y he comenzado el proceso de solicitar una orden de alejamiento. Mis cerraduras y mis cosas han sido cambiadas. Mi primo trabaja en informática y lo llamé para buscar micrófonos ocultos o nada que Allison pudiera haber puesto ahí. Vino esa noche y no encontramos nada. También aceptó ayudarme a instalar un sistema de cámaras en mi casa. No puedo decir que Allison siempre fuera así, pero en retrospectiva siempre fue un poco inusual. De hecho, eso fue lo que me atrajo de ella al principio. Tenía una intensidad especial. Pero luego, muy poco. A poco empecé a ver cosas. Descubrí que me engañaba, como mucha gente. Al principio, fueron pequeños detalles. Tardaba más en responderme cuando le escribía. Su versión de los hechos era un desastre y cada vez hablaba más con alguien por teléfono. Una noche, la oí hablando con un chico por Skype cuando creía que estaba durmiendo y, bueno, eso fue todo. La señora Arlington aceptó salir de la ciudad una temporada y mi amigo John se queda conmigo. Gracias de nuevo, chicos, y si pasa algo, prometo avisarles. Bueno, chicos, prometí avisarles si sucedía algo nuevo, así que aquí está. He estado alojado en casa de la señora Arlington estos últimos días. Como mencioné, salió de la ciudad por un tiempo. Mi mejor amigo John ha estado aquí conmigo y hemos estado durmiendo por turnos. No les voy a mentir, sin él estaría hecha un desastre. Antes era portero en un club del centro y ahora trabaja como entrenador personal, así que sé que puede arreglárselas solo si lo necesita. Mi primo Eric nos ayudó a configurar el sistema para monitorear mi edificio. Cuando hay algún movimiento, ya sea fuera o dentro de mi parte del edificio, se envía automáticamente una notificación tanto a mi teléfono como al de John. También podemos ver la transmisión en vivo de cualquier cámara. Hace unos 2 días, acababa de llegar a casa cuando recibí mi correo. Una de las piezas era un sobre blanco sencillo dirigido a mí. Abrí el sobre y solo había una hoja de papel dentro. La próxima vez, la versión de ti al final de una cuerda no será una muñeca. Nos vemos pronto. No reconocí la letra. Era un verdadero desastre de leer, un montón de garabatos revueltos. Ahora que lo pienso, creo que nunca he visto la letra de Allison. Inmediatamente revisé la cámara para ver si captaba algo, pero no. Solo el repartidor de correo de siempre. Anoche justo me había acostado cuando vibró mi teléfono. Era una notificación del sistema de seguridad. Enseguida lo cogí y abrí la función de transmisión en vivo. La cámara que tenía los sensores activados era la que estaba fuera de la puerta principal de mi parte de la casa. Moviéndome rápidamente, cogí la pistola que guardaba en la mesa junto a la cama y la puse a mi lado. Aunque John me ayudó a prepararla y a practicar, tenía que usarla antes. Esperaba que esta vez no fuera diferente. Era una noche tranquila. El clima estaba despejado y tranquilo, así que vi claramente lo que pasaba afuera. Llamé a John y vino corriendo a ver qué pasaba. Levanté mi teléfono y captó la idea enseguida. Nunca había estado tan nervioso como cuando miré mi teléfono para ver qué pasaba. Allison, de pie frente a la puerta. Por su aspecto, no estaba seguro de que tuviera la menor idea de dónde estaba. Allison parecía sonámbula, o como si estuviera volando como una cometa. Eran sus ojos lo que lo delataban todo, desenfocados, dilatados y con una mirada extraña. No les voy a mentir, era una mirada bastante rara. Tampoco ayudó que apenas la reconociera. Su cabello era un desastre grasiento, su ropa parecía hecha jirones y su antes hermosa piel aceitunada parecía casi gris. Pero eso no era lo peor. Al principio, parecía que estaba acariciando a un gato o algo así. Luego me di cuenta de lo que era. Un osito de peluche. Un osito de peluche de niño normal. Aparte de que estaba un poco desgastado y sucio, no se diferenciaba de los que se pueden encontrar en la tienda. Raro. Entonces, noté algo más. No solo lo acariciaba como a una mascota, sino que también me di cuenta de que sus labios se movían. No, imposible. No podía ser. ¿De verdad le estaba hablando? Bueno, eso fue bastante fácil de averiguar. Las cámaras tenían audio, así que solo
Tuve que usar la función y verlo por mí mismo. Después de respirar hondo, activé el sonido. No reconocí la voz cuando la oí. Allison siempre tenía una voz preciosa, de esas que te atraían y te hacían querer escucharla todo el día. Esta persona era como escuchar a Allison fingiendo ser una niña otra vez. Oye, señor Oso, ¿qué hago? Tú mismo querías que viniera. ¿Y ahora qué? Dejé la muñeca tal como dijiste. Me dijiste que si me portaba bien, me darías algo especial. No dejaba de dar vueltas, como si esperara algo. Bueno, pensé que me había perturbado la muñeca que había dejado. Esto era un fenómeno de otro mundo. Era como si se hubiera vuelto loca o algo así. Esperaba que solo estuviera drogada o drogada, porque si estaba sobria, digamos que no era buena señal. Has sido tan buena conmigo. Me entendías cuando otros me trataban mal, cuando él era tan malo. ¿Qué quieres que haga? Levantó el aparato y se lo llevó a la oreja, como si esperara a que le respondiera. Oye, tío, la policía viene en camino, dijo John de repente. Me pareció oírle decir algo mientras miraba las cámaras. Qué bien. Conozco al tipo desde hace 10 años, y antes trabajaba de portero, así que sé que no se asusta fácilmente. Pero cuando levanté la vista, la expresión de su rostro fue algo que jamás olvidaré. Asentí con la cabeza para demostrar que lo oía. Pero él también reanudó rápidamente la observación de lo que Allison estuviera haciendo. Todo aquello no parecía real. Se movió tan de repente que ambos nos estremecimos. Ahora miraba al oso con una amplia sonrisa, como si hubiera tenido una gran epifanía. Muchas gracias por ayudarme a deshacerme de ese tipo malo, el que se interpuso entre Vince y yo. Cuando él ve cuánto lo lamenté y cómo arreglé las cosas. Todo volverá a ser como antes. Seremos una gran familia feliz. Y te lo debo. Todo a ti. Lo cogió en brazos y le dio un fuerte abrazo. No podía seguir viéndolo. Se había vuelto loca oficialmente. Ni siquiera quería pensar en ese tipo malo del que se deshizo. Por suerte, justo en ese momento empecé a oír sirenas. John, mientras tanto, seguía viéndolo con su teléfono. Lo único que podía hacer era quedarme allí parado. No podía salir de ninguna manera mientras ella estuviera allí, y según la orden de alejamiento que conseguí, no tenía por qué hacerlo. Finalmente, atraparon a Allison y se la llevaron. No estoy seguro de dónde, pero podrían mandarla a Suito Sintosiepueki, Marte, siempre y cuando no esté. Luego vinieron y hablaron con Johnny y conmigo. Les mostramos las imágenes de ella fuera de mi ventana y cosas así. Se mostraron muy agradecidos y nos pidieron que enviáramos por correo electrónico a su departamento una copia del archivo que descargó la cámara. No hubo problema. Según ellos, otra unidad había registrado el apartamento de Allison y había documentado lo que encontraron. En ese momento, ella iba a una evaluación psicológica. Al parecer, se metió en más problemas, además de dejarme una muñeca y acosarme. Entonces, el jefe de policía me hizo una última pregunta. ¿Salía con alguien después de ti? Espera, ¿qué? ¿No la viste fuera de mi apartamento hablando con un juguete? Pero para acabar con esto, respondí a su pregunta. No, solo sé que me engañaba con un tipo. Gracias. Pero ahora era mi turno de preguntar. ¿Por qué lo preguntas? El agente. No dijo nada, pero se giró hacia la mujer que estaba a su lado, quien le entregó una carpeta. Me la dio sin decir palabra. Abrí el archivo y comencé a revisarlo. Era el apartamento de Allison, o lo que había sido el apartamento de Allison. Era un completo desastre. No se podía distinguir dónde estaban los muebles, ni qué ropa había tenido antes. Parecía como si un tornado hubiera arrasado el lugar, pero eso no me molestó tanto. Todos los papeles. Sin embargo, sobre las paredes era diferente. Parecía que cada centímetro de pared, desde la cocina y el dormitorio hasta el baño, estaba cubierto de papel, pero ese papel no estaba en blanco, ni mucho menos. Había escrito prácticamente en cada centímetro libre, en varios estilos y colores, con rotuladores, bolígrafos y crayones, en diferentes tipos de papel, desde notas adhesivas hasta hojas arrancadas de cuadernos y blocs de nomichosintoseques, notas. Caligrafía pulcra y desordenada, letra grande y pequeña. Había ampliado algunas imágenes, así que por fin pude distinguir lo que estaba escrito. Nunca debí haberme metido con él. No me deja en paz.
Es malvado. Que alguien me ayude, por favor. Escrito una y otra vez. Sentí como si me hubieran tirado un cubo de hielo por la espalda. Ahora entendía la pregunta. Uno de los otros oficiales, que hasta entonces había estado bastante callado, habló. No te preocupes, tío. Va a estar en un hospital psiquiátrico una temporada. He visto cosas así 1.000.000 de veces. La gente puede volverse un poco obsesiva. Pero debo decir que ese peluche da muchísimo miedo. ¿Qué te hace decir eso? No pude evitar preguntar, aunque estaba totalmente de acuerdo. ¿Conoces esa sensación? Que tienes cuando eres niño y hay un juguete o algo que casi sientes observándote, hagas lo que hagas. Asentí. Fue justo así. Pero no te preocupes, nos aseguramos de que se lo llevaran. No podrá volver a molestarte. Dicho esto, la policía se fue y John y yo volvimos adentro. Me sentí aliviado de que se la llevaran a algún sitio. No quiero volver a verla nunca más, ni a ella ni a su osito de peluche. Después de que se llevaran a Allison, hice todo lo posible porque todo volviera a la normalidad, pero créanme, no fue fácil. Justo después de que la policía me la quitara de encima, llamé a la señora Arlington. Hola, señora Arlington. Vince, me alegra mucho saber de ti. ¿Está todo bien? La preocupación se apoderó de su voz. No se hacía ilusiones sobre lo que me esperaba. Sí, todo está bien. Acaban de llevar a Allison a un psiquiátrico. ¡Qué maravilloso! Dios mío, qué horrible suena decir eso. Era la típica señora Arlington, o como prefería que la llamaran sus amigos, Sharon. Por mucho que insistiera en que la llamara por su nombre, siempre me refería a ella como señora Arlington. Por respeto, ¿sabes? No, te entiendo, créeme. Pueden hacer algo por ella allí. Solo quería contarte lo que estaba pasando aquí para que pudieras hacer planes en consecuencia. Gracias, Vince, siempre tan considerado. Pero si no te importa, me gustaría quedarme aquí un rato más. ¿Me deja quedarme en su casa con mi amiga por mi exnovia psicópata y soy yo el considerado? La señora Arlington podría mudarse al barrio más turbio del mundo y yo con gusto la seguiría, solo por tenerla de vecina. Ya no se encuentran vecinos así, para nada. Tómate tu tiempo, cuídate y diviértete. Lo mismo digo, mi chico, doblemente. Gracias por llamar a Vince. Siempre, cuídate. No estaba muy seguro de qué hacer ahora. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo se suponía que debía sentirme? No hay nada como ver a alguien con quien solías salir detenido por la policía. Me sentí aliviado, pero también no pude evitar disfrutarlo, aunque sea un poco. Normalmente no disfruto viendo a alguien ingresado en un hospital psiquiátrico, pero normalmente esa persona no se acostaba con otro a mis espaldas. Otra parte de mí también se preguntaba cuándo iba a aparecer el equipo de rodaje de Impractical Jokers o algo así para decir que todo había sido una farsa. Sabía que no, pero todo parecía tan surrealista. John se quedó conmigo un buen rato hasta que me dio igual que volviera a casa. A la de la señora Arlington, para ser más exactos. Todavía no me sentía preparada para volver a mi casa. Poco a poco, todo empezó a ir bien. Entré en una rutina y no cambió. Miraba menos por encima del hombro y me dormía con más facilidad. Finalmente, la señora Arlington regresó de su viaje y todo empezó a ser como antes de Allison. Todavía teníamos el sistema de cámaras instalado. ¿Para qué deshacernos de él? Podría ser útil en algún momento. Además, solíamos olvidarlo. Hace unas 5 noches estaba dormida cuando algo me despertó. No tenía ni idea de qué lo causó, pero tuve esa incómoda sensación de sobresalto al despertar, como cuando una pesadilla repentina te despierta. Algo en el aire se sentía mal. Al empezar a observar mi entorno, noté que sudaba mucho. Fuera del gimnasio, esto nunca me había pasado. Mis ojos se fueron adaptando poco a poco a la oscuridad. Inmediatamente revisé mi teléfono. Eran las 3 de la madrugada en punto. No había señales de ningún disturbio afuera. Me levanté, encendí las luces y revisé todas las cerraduras y todo. Nada fuera de lugar. En mi cabeza, sabía que todo estaba como debía ser. Pero había algo que no cuadraba. Como no pasaba, nada, no podía hacer nada. Para volver a dormir, me preparé un vaso de agua. Al tomarlo de un trago, era justo lo que necesitaba. No hay nada como un vaso de agua cuando uno se despierta en mitad de la noche sin motivo.
Cuando estaba a punto de volver a la cama, oí el timbre. Casi me sobresalto. Inmediatamente revisé mi teléfono. Nada, ni un alma afuera. No se detectó movimiento por ninguna parte, pero, como siempre, pude escuchar el audio. Por alguna razón, sentí que debía comprobarlo también. Con el teléfono cerca de la oreja apenas distinguí un ruido. Algo o alguien se reía. No cualquier risa, era esa risa fría y hostil que la gente usa cuando sabe algo que tú desconoces. De esas que te ponen los nervios de punta y te hacen sospechar. Solo oírla me dio un escalofrío. Revisé frenéticamente todas las cámaras, pensando que el sonido venía de los arbustos o algo así. Pero no encontré nada. Me sentí impotente. Solo podía quedarme clavado en el sitio. Después de lo que me pareció una eternidad, volví a la cama. Antes de volver a meterme bajo las sábanas, me aseguré de sacar el regalo de John para tenerlo a mano si lo necesitaba. Justo cuando volví a meterme bajo las sábanas, oí algo más. Solo que esta vez no era el timbre. Era alguien que llamaba a la puerta. Un golpe fuerte, frenético, del tipo «déjame entrar». Sí, eso no iba a pasar, ni se me ocurría abrir la puerta. Aún así, mi teléfono no mostraba señales de nadie. En ese momento no tenía ni idea de qué pensar, así que me di la vuelta y lo ignoré. Todo estaba bien cerrado, así que, mientras me quedara dentro y no hiciera ninguna tontería, no había nada de qué preocuparse. Atención. Claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo cuando algo o alguien que no puedes ver llama a tu puerta a las 3 de la mañana. Me quedé allí tumbada lo que me pareció una eternidad antes de quedarme dormida. Me desperté unas horas después. Por un instante, olvidé dónde estaba. Ver la pistola que John me había dado me trajo todo de vuelta a la mente. Curiosamente, sentí que había dormido de maravilla. Parecía que lo que creía que había pasado la noche anterior era solo un sueño. Últimamente me había pasado mucho. Lo de Allison empezaba a parecerme una pesadilla irreal. Incluso me deshice de la muñeca que encontré y debo confesar que me alegro mucho de haberlo hecho. Desde entonces, mi casa empezó a sentirse más como mi hogar. Era un día precioso y estaba de buen humor, así que decidí prepararme un desayuno de verdad. Nada de barra de granola para comerme a toda prisa. No, hoy era día de tostadas francesas. Personalmente, siempre he preferido las tostadas francesas o los waffles a los panqueques. Encendí la estufa y me puse manos a la obra. Hay dos maneras de hacer tostadas francesas, con pan brioche francés de verdad o sin pan. Créeme, una vez que hagas tostadas francesas con este pan, no volverás a usar ningún otro. También es fantástico para un sándwich de queso a la plancha. El pan dulce y grueso es como un bizcocho, así que funciona a la perfección. El olor dulce y a mantequilla llenó el aire, haciendo que mi casa pareciera el lugar más acogedor y feliz que había sido en mucho tiempo. Cuando todo estuvo listo, llegó la hora de comer. No sé si fue porque hacía mucho que no lo hacía o porque tenía mucha hambre, pero estaba fantástico. Acababa de terminar de comer y estaba tomando un zumo de naranja cuando sonó el teléfono. Lo estudié un momento antes de contestar. ¿Hola? Hola, ¿soy Vince O'Malley?, preguntó una voz de hombre con voz profesional. Depende de quién. Quiera saberlo. No iba a revelar esa información después de todo lo sucedido. Claro, soy el doctor Edwin Burton. Soy el actual jefe de personal del hospital donde atendían a una tal Allison Dunbar. Genial, justo lo que quería oír. ¡Qué bien!, espeté con más dureza de la que pretendía. Mire, doctor, como se llame, dígame lo que tenga que decir y déjeme en paz. Me ha causado muchos más problemas de los que merece. Me sentí mal por un momento porque no era culpa del tipo, pero en ese momento no me importaba. Claro, y me disculpo por tener que llamarlo. Es que la policía nos ordenó informarle si había alguna novedad en su caso. Disculpe, pero no sé cómo decírselo. Dilo. Respiré hondo. Siento tener que decirte esto, pero Allison está muerta. La encontraron muerta ayer en su habitación. Definitivamente no era lo que esperaba que dijera. En ese momento no sentí nada. Sentía todo el cuerpo entumecido. Mi mente aparentemente estaba de acuerdo. Sentía que todo funcionaba en piloto automático. ¿Cómo? Fue lo único que me ocurrió decir.
Cuando la trajeron aquí, supe enseguida que iba a ser un caso problemático. Siempre era demasiado callada. Cuando otro paciente o miembro del personal tenía un problema con ella, nunca reaccionaba ni se enfadaba. Esos son los casos con los que hay que tener cuidado. Pero lo que más me preocupaba eran sus dibujos. ¿Dibujar? Ah, sí. A estas alturas, ya sabes mejor que nadie la reciente vena creativa de Allison. Cuando la trajeron, eso era lo único que hacía, dibujar. Pero esos dibujos definitivamente no eran las cosas sanas que uno quiere que dibujen. Oh, ya me imagino lo que quiere decir. Sé que puede, señor O'Malley. Empezaba a sentirme mejor con este tipo. Dibujaba un sinfín de imágenes de lo que parecían personas siendo apuñaladas. La mayoría parecían familias, asesinadas en sus camas. Pronto, su habitación se llenó de ellos. También creo que volvió a la etapa de la adolescencia. La única persona con la que hablaba era con el juguete que traía como único objeto personal. Señor Oso. ¿Cómo podría olvidarlo? En efecto. Hace 2 noches, Allison había estado particularmente difícil. Se peleó con sus 2 compañeros de No Mission Tosep, la sala común y con el personal asignado. Después de dominarla, gritó durante horas, maldiciones horribles y obscenas, amenazando con venganza. En un momento dado, incluso empezó a gritar en ruso. Creo que era. Espera, ¿qué? Allison apenas hablaba inglés, y mucho menos un idioma extranjero. Sí, una de las camilleros aquí se llama Tatiana, y es de Ucrania. Nos ayudó a traducir los delirios de Allison como se derramará sangre o algo así. Eso es una locura, y sé con quién estoy hablando. Ya no sabía qué pensar. Sería acertado. Ayer por la mañana, el personal entró a ver a Allison. Encontraron que estaba muerta. Se reveló que se suicidó ingiriendo unas pastillas. La autopsia inicial reveló que se trató de un cóctel letal de somníferos y analgésicos. Tras recibir la noticia de Allison, los primeros días fueron un poco raros. Todo parecía tan surrealista como si no pudiera estar pasando. Una parte de mí esperaba recibir una llamada diciendo que todo había sido un error. Pero eso nunca ocurrió. Siempre que salía a buscar algo, de vez en cuando miraba por encima del hombro, casi esperando ver a Allison merodeando por allí. Esto tampoco ocurrió. Después de unas 2 semanas, por fin empecé a asimilarlo. De verdad se había ido. La verdad es que no sabía qué hacer ni qué pensar. Me alegraba de que no me amenazara ni a mí ni a nadie que me importara, pero definitivamente no quería que llegara a esto. Todo parecía tan insatisfactorio. No me culpo ni por nada, porque todo fue decisión suya. No podría entender su mentalidad ni aunque lo intentara. Y créeme, lo intenté. Aprendí hace mucho tiempo que si alguien está realmente decidido a algo, no hay nada que pueda hacer. Decidí hacer lo que cualquier persona sensata que pasa por una situación mental y emocionalmente difícil. Me abastecí de helado Ben & Jerry's y vi mucha televisión. El helado tiene algo intrínsecamente relajante. Puede mejorar un mal día al instante. Así que llegó el momento de ver mis series favoritas sin parar mientras me atiborraba del mejor helado de Vermont. Fui a la tienda y compré. Chubby Hubby y Mint Chocolate Chip fueron los primeros, pero como estaban de oferta en Breyers, decidí comprar también. ¿Cómo podía fallar con Cookies and Cream? Al llegar a casa era hora de ponerme manos a la obra. Le di al play en mi portátil y encendí The Walking Dead. Estaba tan atrasado con la serie que era terrible. No recordaba la última vez que la vi. Curiosamente, Allison odiaba la serie. Dijo algo sobre que era demasiado violenta y escalofriante. Lo sé, irónico, ¿verdad? Yo, en cambio, soy un hombre de placeres sencillos. Disfruto de los zombies y del helado. Combinarlos es algo especial. A medida que empezaban los episodios, me sentí más relajado. Me había sentido más a gusto que en mucho tiempo, con un bote de helado en una mano, una cuchara en la otra, los pies sobre la mesa de centro y los esfuerzos de supervivencia de Rick Grimes y su equipo ante mí. Todo el asunto de Allison pareció desvanecerse en un segundo plano. El sabor a menta con chispas de chocolate siempre fue mi favorito, así que empecé con ese. El sabor frío y crujiente estaba delicioso, como siempre.
Por primera vez desde que empezó la saga de Allison, me lo estaba pasando bien. Miras por encima del hombro durante tanto tiempo que te olvidas de vivir de otra manera. Iba a asegurarme de tener muchos más momentos como este. Las siguientes horas parecieron desvanecerse. Sin darme cuenta, eran las 11 de la noche. Cerré sesión en Netflix y empecé a navegar por Internet después de revisar mi correo electrónico. El típico clickbait ya me había entretenido bastante, sin mencionar los siempre divertidos videos de gatos que siempre te sacan una sonrisa. Al bajar la página, algo más me llamó la atención. Hombre de la zona, hallado muerto en un incendio en su casa. Hice clic en el artículo y comencé a leerlo. Daniel Millstone, de 43 años, fue encontrado muerto en su casa ayer por la mañana. Los vecinos de Millstone llamaron a los servicios de emergencia, ya que percibían olor a humo proveniente de la residencia. Al llegar al lugar, el jefe de bomberos, Jim Bradley, confirmó que la causa fue un pequeño incendio causado por un cigarrillo mal apagado. El artículo continuaba citando al jefe Bradley. El señor Millstone parecía haberse quedado dormido mientras fumaba y la colilla no se apagó correctamente en ese momento. Creemos que eso inició el incendio y el señor Millstone murió por inhalación de humo. Afortunadamente, su familia no estaba en la casa en el momento del incidente. Nos informaron que el señor Millstone trabajaba en el tercer turno como médico, en la institución mental del condado de Longford, y que a menudo llegaba a casa cansado y fumaba para relajarse. Un momento. Ese era el mismo lugar donde estaba Allison. De inmediato sentí que mi cuerpo se tensaba. Intenté relajarme, diciéndome que no decían que fumar mata en vano. La gente moría por quedarse dormida fumando constantemente. Así que seguí leyendo. El artículo seguía con lo mismo de siempre. Fecha y lugar de nacimiento, padres, familia. Ya saben cómo funciona. Pero hacia el final, otra cosa me llamó la atención. Tenía una afinidad natural por los idiomas y hablaba al menos 4 con fluidez: francés, chino, italiano y ruso. ¿Ruso? ¿No era eso lo que gritaba Allison antes de morir? Fue un poco extraño, pero seguí leyendo, intentando convencerme de que no era algo inaudito ni nada por el estilo. Pero eso duró unos 30 segundos. El obituario enumeraba algunas de las cosas favoritas del chico. Su película favorita era Poco a Poco, de Daniel Day-Lewis. Ahora, cuando escuché eso, sentí más frío que cuando me estaba comiendo todo ese helado. Cuando estaba en el hospital, Allison gritó que se derramaría sangre. Al principio, la frase por sí sola había sido ya era bastante escalofriante. Pero ahora me daba cuenta de que a menudo se cambiaban las cosas en la traducción, sobre todo los títulos de libros o películas. ¿Habrá sangre? ¿Se derramará sangre? ¿Soy solo yo o es demasiada coincidencia? Justo cuando estaba a punto de apagar la computadora, me di cuenta de algo. Sentí una opresión familiar en el estómago. El médico me dijo que la mujer tradujo lo que dijo Allison como «se derramará sangre» o algo así, lo que significaba que algo podría haberse perdido. En la traducción. Tuve que respirar hondo ante esto. Sentí que mi corazón latía más rápido, sobre todo al darme cuenta de algo más. El tipo trabajaba en el tercer turno, también conocido, apropiadamente en este caso, como el turno de noche, el mismo turno en el que murió Allison. Justo cuando estaba a punto de cerrar el artículo, vi que tenía una foto que acompañaba al obituario. Era de la familia Millstone, la foto familiar más reciente según el pie de foto. Una familia agradable, al parecer. Lo que más me llamó la atención fue la hija, una niña de aspecto normal, pero lo que más me llamó la atención fue lo que sostenía. Era un osito de peluche, pero no cualquier osito. El señor oso. Sabía que era él porque tenía exactamente el mismo aspecto desgastado que había visto en mi teléfono esa noche. Solo ver esa cosa me dio ganas de gritar. Cerré el enlace inmediatamente y apagué el portátil. Hice lo que pude para tranquilizarme. ¿Y si le había regalado un osito de peluche a su hija? Pasa todo el tiempo. Ventas de garaje, ropa usada. ¿Qué más da? Pero no les voy a mentir, fue escalofriante. No sé qué pensar ahora mismo. Quizás estoy exagerando o algo así. Hola chicos. Hace tiempo que no actualizo. No voy a mentir. Esperaba no tener que volver a publicar sobre el tema.
Pero ahí va. Después de todo el incidente con el señor Oso, hice todo lo posible por olvidarme de Allison. Por un tiempo, pensé que todo había terminado. Con el paso del tiempo, empecé a relajarme. Todo parecía volver a la normalidad. Nada de noticias raras, ni ruidos inexplicables dentro ni alrededor de mi casa, ni nada anormal en las cámaras de seguridad. Quizás, solo quizás, todo había quedado atrás. O eso pensaba hasta hoy. Llegué a casa a la hora de siempre para relajarme y cenar. Por alguna razón, me apetecía darme un capricho, así que pedí pizza con palitos de pan. Estaba deliciosa, como siempre. No hay nada como comer pizza para llevar sentado en el sofá viendo una película. Así que allí estaba, devorando mi pizza de carnívora, en mis asuntos, cuando llamaron a la puerta. Como ya no tenía nada de qué preocuparme, me levanté sin dudarlo, aunque seguro que miré la cámara de afuera antes de irme. Las viejas costumbres son difíciles de cambiar. Allí estaba una mujer a la que no conocía. ¿Quién es?, pregunté. Hola, Vince, no me conoces. Vaya dulzura. Pero sé quién eres. Soy Chloe, era amiga de Allison de pequeñas. Genial, genial. En ese momento no tenía miedo ni nada, solo rabia. ¿Qué demonios podía querer de mí? Aquí estaba yo, en mis asuntos, ¿y ella tenía el descaro de interrumpirme? Me quedé allí, un momento, clavada en el sitio. No iba a dejar entrar a esa chica en mi casa, no sin una muy buena razón. ¿Qué quieres?, le gruñí. La vi estremecerse a través de la cámara, pero no me importó. Oye, podría haberme avisado de que venía. Así podría haber fingido que no estaba allí o algo así. Sé que estás molesta por Allison, pero te juro que esto es importante. No podría decirte cuánto tiempo estuve parada en el pasillo, pero al final me oí decir las palabras. ¿Qué pasa? Conocí a Allison hace años. Tengo información sobre su pasado. Nos vemos mañana en la cafetería Brewster's. Está a unos 30 minutos de aquí. Seguía sin sentirme cómoda dejándola entrar. Sé dónde está. Chloe no se atrevió a decir nada más. Quizás le preocupaba que si discutía o hablaba demasiado, me hiciera cambiar de opinión. Quizás tenía razón. A las 3 en punto, y no llegues tarde. No dijo nada, pero asintió con la cabeza, comprendiendo, y salió del porche. Respiré hondo. En ese momento no tenía ni idea de qué esperar, pero mejor terminaba con esto. Volví al sofá e intenté seguir con mi pizza. Por alguna razón, mi apetito había disminuido considerablemente. En fin, había suficiente para mañana. La pizza que sobraba es una de las grandes alegrías de la vida. Cuando me acosté esa noche, solo pude moverme y mirar al techo. Después de un ligero sueño, me levanté de la cama y me preparé para irme. Brewster's era una pequeña y acogedora cafetería ubicada en el corazón de Poplar Bluffs. Sus paredes color burdeos oscuro y sus mullidos sofás de cuero te hacen sentir relajado al instante. Los baristas saben tu nombre, tu pedido, todas esas cosas deliciosas. Entré y allí estaba Chloe, sentada en uno de los mullidos sillones de 1900 milla, cuero marrón. Al verme, se incorporó al instante. Llevaba el pelo largo y negro recogido en una coleta y metió el teléfono en el bolsillo de sus vaqueros negros cuando entré. Dame un momento, dije señalando el mostrador. Ella asintió, comprendiendo. Si iba a volver a Allisonland, iba a necesitar mi dosis. Al acercarme al mostrador, vi que mi barista de siempre, Evan, estaba trabajando hoy. Te estoy preparando. Lo de siempre, Vince, dijo con suavidad. ¡Qué bien! Nadie preparaba un latte de caramelo doble como Evan. Cuando le di el dinero, lo rechazó con un gesto. Ya lo pagó. Me dijo que te preparara lo de siempre y fue por su cuenta. Señaló a Chloe. Gracias, Evan. Eres el mejor aquí. Dije agradecido mientras me volvía hacia Chloe. Fue un gesto sorprendentemente amable de su parte. Ojalá no fuera la preparación de más malas noticias. Gracias por el café. Me senté frente a ella mientras tomaba un sorbo. No hay problema, es lo menos que puedo hacer. Una desconocida que aparece en tu puerta con más drama de Allison después de tanto tiempo.
No tienes ni idea de quién soy, y sin embargo aquí estoy, queriendo un poco de tu tiempo para hablar de algo que no podría culparte por no querer, hablar el resto de tu vida. Pero te prometo que es algo que mereces saber y en cuanto termine, me iré. Sus palabras salieron como si no pudiera decirlas lo suficientemente rápido. Chloe respiró hondo y se miró las manos, la señal universal de no sé cómo decir esto. Yo también miré sus manos, los dedos entrelazados y apretados sobre... La pobre estaba mucho más nerviosa que yo. Por primera vez, sentí verdadera lástima por ella. Está bien, dime lo que viniste a decirme, no te interrumpiré. Supongo que será bueno obtener algunas respuestas por una vez. Hablé en lo que esperaba fuera un tono amable y acogedor. Como me miró y pareció relajarse, supongo que hice algo bien. Bien. Allison y yo fuimos vecinas de niños. Me mudé a la Melodichattianto, barrio donde ella vivía cuando tenía unos 7 años y viví allí hasta los 20. Nunca olvidaré el primer día que conocí a Allison. Llevábamos una semana viviendo allí cuando su familia vino a presentarse. Sus padres y Allison eran amables, pero por alguna razón no me caían bien. No sabía qué significaba eso a esa edad, solo sabía que no me sentía cómoda con ellos. De niño, no tienes ni idea de cómo comprender y procesar las emociones y las observaciones. No es que no fueran amables, sino que había algo más en ellos. Algo que no podías identificar, pero que podías percibir. Mis padres invitaron a Allison y a sus padres a cenar una vez a nuestra casa y todo salió bien. Pero nunca les gustó socializar con ellos, y Allison y yo solo hablábamos de pasada. Nuestras familias eran cordiales, pero no cercanas. Lo curioso es que podrían haber sido los vecinos ideales, respetuosos, corteses, pero definitivamente eran reservados. Hizo una pausa para tomar un sorbo de la botella de agua que llevaba en el bolso. Unos 6 años después de mudarnos, estaba en el sofá de la sala haciendo los deberes. Estaba sentada en el sofá cuando oí un ruido, así que miré por la ventana. Allí estaba su padre, el señor Dunbar, que acababa de llegar a casa. Al principio, no le di importancia, pero luego vi con quién estaba. Una mujer que definitivamente no era la señora Dunbar. Allison y su madre habían salido de la ciudad para visitar a la abuela de Allison, y su padre se había quedado. Por lo que me han dicho desde entonces, creo que a la abuela de Allison no le gustaba el señor Dunbar. Al principio, no tenía ni idea de qué estaba pasando. Él parecía muy tenso y ella también nerviosa. Pero cuando los vi entrar rápidamente, y se encendió la luz del dormitorio principal, comprendí lo que había pasado. El resto de la noche no supe qué hacer. Pero como siempre, les conté a mis padres exactamente lo que vi. Me agradecieron la sinceridad con ellos y me dijeron que no dijera nada a nadie. Dijeron que era algo para adultos y lo dejó ahí. Cuando Chloe dijo eso, no pude evitar preguntarme. Los niños son mucho más perceptivos de lo que a los adultos les gusta creer. ¿Sabía Allison que algo pasaba en el matrimonio de sus padres? Pero Chloe tenía más que decir. Allison y yo no íbamos al mismo colegio, así que no nos veíamos mucho. Ella y su madre volvieron de viaje una semana después y, por lo que pude ver, no tenían ni idea de lo que había pasado. Todos siguieron con su vida normal, o lo más normal posible, porque me pregunto si alguna vez fueron normales, si es que existe tal cosa. Creo que, cuando hay un gran secreto familiar, todos reaccionan, aunque no tengan ni idea de a qué reaccionan exactamente. Igual que yo sentía por la familia de Allison. Lo perciben aunque no lo entiendan. Sus padres empezaron a discutir más que antes. Podía verlos por las ventanas. Mi habitación en el segundo piso tenía una vista excelente de las ventanas de la cocina, desde donde podía observar sin que me vieran. Todos los padres discuten en algún momento, pero esto era diferente. Nunca olvidaré sus expresiones. Él, puro resentimiento y amargura. A veces ponían la música a todo volumen para intentar tapar el ruido si Allison estaba en casa. Después de eso, las cosas empeoraron. Se convirtió en un secreto a voces en el pueblo que la situación en su casa era mala. Tenías miedo de ver o hablar con Allison o sus padres para no decir algo inapropiado. Todos presentían que algo se había echado a perder. Unos 3 meses después, el señor Dunbar salió de casa una noche y no regresó. ¿En serio? Ojalá, dijo con tristeza.
No, fue en julio. Un viernes increíblemente húmedo. Oí su coche salir del garaje sobre las 7 de la noche y nunca regresó. Lo denunciaron como desaparecido. Salieron a buscarlo y lo de siempre. Pero nunca regresó y hasta el día de hoy nadie sabe qué le pasó. Tampoco volví a ver a la mujer cuando la trajeran a su casa. Trabajaba como secretaria legal para uno de los abogados más importantes del pueblo. Y además, era una joven hermosa. Una parte de mí no podía creer lo que oía, pero la otra parte lo asimilaba y no le sorprendió en absoluto. Allison nunca dijo ni una palabra sobre esto. Me dijo que sus padres se divorciaron cuando era joven y que ocasionalmente los veía a ambos. Chloe asintió levemente, entendiendo. No me sorprende. No creo que haya asimilado del todo lo sucedido, sobre todo con el comportamiento de la señora Dunbar tras la desaparición de su padre. Normalmente, Chloe llegó puntualmente a las 2 p.m. de hoy. Aunque llegó justo a tiempo, no fue lo suficientemente rápido para mí. Pasé toda la noche dándole vueltas a la cabeza, pensando en todo lo que sabía de la señora Arlington. Creo que no dormí, ni un instante. Ni siquiera un trago de whisky me ayudó, pero me tranquilizó un poco. Como era sábado, sabíamos que la señora Arlington, si es que ese era su verdadero nombre, estaría en casa. No podía creerlo. ¿Lo sabía todo este tiempo? ¿Fue casualidad que se moviera a mi lado? ¿Por eso irrumpió Allison? No para atacarme, sino para intentarlo con ella. Ese último pensamiento me dio un escalofrío. Justo como si fuera una señal, sonó el timbre. No voy a mentir, ese momento me sobresaltó. Corrí a abrir y allí estaba Chloe. Entró sin decir palabra, pero en cuanto se cerró la puerta, me recibió inmediatamente con un abrazo. Como suele pasar, no sabía cuánto la necesitaba hasta ese momento. Sentadas en el sofá, intentamos pensar en cómo abordar la situación. La invitaré, comencé. La quiero justo donde sé dónde está todo. Mi amigo John, del que te hablé, también estará aquí en un rato. No voy a arriesgarme. Estará listo para ayudarme si la necesito. De hecho, otro amigo suyo también traerá ayuda. Chloe asintió con aprobación. Buena idea. Yo le enseñaré la foto y tú serás quien le diga cómo la conseguiste. Suena bien. Dudó un momento antes de continuar. ¿Qué crees que hará? Me quedé allí un momento sin saber qué decir. La mujer había sido una vecina ideal durante años, ni una sola vez me había puesto un dedo encima. Había sido muy servicial y amable conmigo. En ese momento era casi como de la familia para mí. Quizás una parte de mí no quería creer que pasara nada malo, pero después de todo lo que había pasado hasta ahora, no iba a descartarlo. No, lo sé, susurré finalmente. John y su refuerzo, otro portero llamado Travis, llegaron unos 45 minutos después. No lo creía posible, pero Travis era aún más corpulento que John. Pero cuando me vio, Travis me estrechó la mano de inmediato. John me contó lo que pasó. ¡Qué locura, tío! Eso era lo más acertado que alguien había dicho hasta ahora sobre todo este asunto. Poco después de que llegaran, llamé a la señora Arlington para que viniera. Le dije que tenía algo que enseñarle sobre Allison. Como era de esperar, dijo que vendría enseguida. Cuando habló con su tono amable y acogedor de siempre, se me encogió el corazón. Sé que en el fondo me estaba mintiendo, pero supongo que no me gustaba la idea de tenderle una emboscada así. Pero enseguida me recordé que estaba haciendo lo correcto y que ella era la que guardaba secretos. Si no tienes nada que hacer, ven ya. Se abren las puertas. Me aseguré de mantener un tono inofensivo. La señora Arlington accedió de inmediato, y en cuestión de minutos la oí cruzar la entrada y subir las escaleras, y la puerta principal se abrió. La oí llamar y le dije que pasara a la sala. Entró en la sala y al instante pareció confundida. «Oh, ¿qué tal?» «Hola». Miró a la Tintospot, gente que estaba allí. «Vince, pensé que tenías algo que enseñarme». Sus ojos azules me miraron con incertidumbre. «Sí», dije, mientras le entregaba a la señora Arlington la foto que Chloe le había hecho. La original, no una captura de pantalla. Tenía algo especial en sostener una foto original. La miró durante un minuto entero. Creo que estaba en shock.
En ese instante se notó el cambio de ambiente. Era como si la señora Arlington se hubiera reducido físicamente. ¿De dónde sacaste esto? Fue todo lo que pudo decir. Sus ojos se veían diferentes a como los había visto nunca, casi como los de un ratón, tímidos y nerviosos. No dije nada, pero señalé a Chloe. Pude ver a la señora Arlington mirando nerviosamente a John y Travis. Sabía perfectamente lo que John hacía por mí en el pasado. Esa noche estabas en casa de Allison con su padre. En el dormitorio. Ambos parecían muy ansiosos por no ser vistos, lo cual tiene sentido, porque él desapareció poco después. Así que dinos lo que sabes. En ese momento sentí que algo se rompía silenciosamente dentro de la señora Arlington. Si alguna vez has visto que algo malo le pasa a alguien, sabes a qué me refiero. Es como si su cuerpo cambiara físicamente ante ti. Dios mío, siento mucho no habértelo dicho. Te lo juro, no tenía ni idea, murmuró antes de contarnos más. Esto fue hace tanto tiempo, te lo juro, Vince, que no tenía ni idea de que Allison fuera la hija de Jerry. Todo tiene mucho sentido. Así que, esto es lo que sé. Maldita sea, ¿cómo no vi el parecido? Se reprendió antes de aclararse la garganta y ponerse manos a la obra. Es cierto, estuve allí esa noche, pero no por lo que crees. Como ya sabes, por aquel entonces era secretaria legal en el pueblo natal de Allison. Aunque está a solo 4 horas de distancia, bien podría estar a 1.000.000 de millas de distancia. Yo acababa de salir de la universidad y acababa de conseguir ese trabajo cuando Jerry Dunbar llegó a nuestra oficina. Will Sanders era el mejor abogado de la ciudad y fue un honor trabajar para él. No culpo a Jerry por quererlo mejor. ¿Qué quieres decir?, preguntó Chloe. Frunció el ceño con sospecha. ¿Conocías a la familia Dunbar?, le preguntó la señora Arlington, a lo que Chloe asintió. Entonces, ¿sabes a qué me refiero cuando digo que las cosas no iban bien en esa familia, sobre todo con la madre? Por eso digo que ahora todo tiene sentido. Jerry Dunbar acudió a nosotros en busca de ayuda legal. Quería divorciarse de la madre de Allison, Clara. Pero no solo quería el divorcio, no. Quería la custodia completa, y eso fue solo un preludio. Jerry dijo que la madre de Allison era peligrosa y que quería que intervinieran los tribunales. Me quedé allí sentado en silencio, sin saber qué sentir. Chloe estaba tan pálida como el suelo de mi cocina, que estaba blanco hueso. La voz de la señora Arlington se había vuelto más firme al hablar. Le tenía terror, absolutamente terror. A lo largo de los años había visto y oído cosas, y cuando tenía mucha suerte, las experimentaba. Por ejemplo, mentía sobre las cosas más rutinarias, cosas sobre las que ninguna persona normal mentiría, o se ponía furiosa por nimiedades, como que movieran un mueble o el color del papel pintado. Pero nunca era violenta. Al menos, no con él. Esa era una de las cosas que lo aterrorizaban. Tenía toda esa rabia acumulada y, muy rara vez, asomaba la cabeza. Pero siempre se le iba, enseguida, dejándolo con la duda de si realmente había sucedido. Jerry tenía un amigo del trabajo que tenía un hermano médico y lo llamó para pedirle su opinión. Bueno, resulta que Clara era la viva imagen de una enferma, una grave enfermedad mental. No recuerdo cómo se llama, pero no era bipolar ni depresión. No, era algo grave, como llamar malos a los perfiladores del FBI. ¿Cómo te llamas, cariño?, le preguntó de repente a Chloe. Chloe, respondió vacilante. «¡Qué nombre tan bonito!», dijo con una cálida sonrisa. A pesar de todo, la señora Arlington también consiguió hacer sonreír a Chloe. «Bueno, Chloe, déjame preguntarte algo. ¿Siempre sentiste que la señora Dunbar era perfecta? ¿Como una muñeca de porcelana que nunca se mancha? ¿Siempre tiene la respuesta perfecta para todo?» «Sí», prácticamente susurró. Yo también tuve la misma sensación. Es escalofriante, ¿verdad? Casi te hace preguntarte si era humana. No sabía exactamente cómo llamarla cuando la conocí, pero había algo diferente en ella. Bueno, lo que hizo que Jerry nos llamara fue que llevaba mucho tiempo dándole vueltas a esto, pero lo que más me llenó de lágrimas, por así decirlo,
Fue el viaje de Clara a visitar a su madre, el que hizo cuando me viste en su casa. Bueno, Jerry sospechó al instante, porque Clara detestaba a su madre. La odiaba por completo, la insultaba de todas las maneras posibles. Así que cuando Clara empezó a actuar como si estuviera preocupada por su madre, Jerry supo al instante que algo pasaba. Una vez que se fue, Will me hizo ir con Jerry a la casa a revisarla. Dijo que la opinión de una mujer era crucial. Podría ver las cosas no solo como una externa, sino como una mujer que examina los hábitos de otra mujer. Buscamos cosas relacionadas con la abuela de Allison, documentos legales, cartas, cualquier cosa que nos diera una pista de lo que estaba pasando. La señora Arlington hizo una pausa. Una mirada de dolor apareció en sus ojos, como si se estuviera preparando para algo. Luego fuimos a su dormitorio, que era donde Clara guardaba sus documentos importantes dentro de una caja fuerte en su armario. Por eso fuimos al dormitorio. Tras varios intentos, conseguimos la combinación. Para ser una mujer tan lista, era sorprendentemente poco imaginativa con los códigos. Era el cumpleaños de Allison. De noviembre de 1988. 11.3888. El número Minonisitukun me pasó por la mente como un espasmo involuntario. Todavía recordaba lo que le regalé el año pasado por su cumpleaños. Una chaqueta de cuero nueva. Costó una fortuna, pero estaba tan sexy con ella. Cuero color crema, claro. Casi todavía puedo oler el aroma a cuero nuevo. A pesar de todo, el recuerdo me hizo sonreír, aunque no se lo iba a admitir a nadie, claro. Abrimos la caja y revisamos los papeles. Dentro había lo de siempre. Certificado de nacimiento, otros documentos de identidad, algunos recuerdos preciados y otras cosas comunes. Estábamos a punto de guardarla cuando Jerry encontró algo. Una póliza de seguro de vida reciente, pero no para uno de ellos, sino para la abuela de Allison. Clara lo había contratado hacía unos 6 meses y desde entonces había estado pasando cada vez más tiempo con su madre. La póliza era de $450,000 en caso de fallecimiento de su madre. Tengan en cuenta que la abuela de Allison apenas tenía 60 y tantos años y gozaba de buena salud en ese momento, así que no era como si estuviera apostando a que una anciana enferma moriría en cualquier momento. En ese momento me sentí mal. Sentía como si alguien me estuviera retorciendo los intestinos. No podía ser posible. Confiado en que esta experiencia, me quedé mucho tiempo, Jerry me dijo que conseguiría más información y hablaría con mi jefe y conmigo en cuanto la tuviera. Se mantenía en contacto con nosotros periódicamente, pero nunca tenía noticias. Finalmente, unos meses después, Jerry vino a vernos a la oficina. No llamó ni nada, simplemente irrumpió. No era propio de él, para nada. El hombre siempre fue muy estricto con la etiqueta. Nos dijo a todos que estaba tras algo y que iba a salir de la ciudad para seguir a Clara cuando fuera a visitar a su madre. Allison se estaba quedando en casa de una amiga, así que no necesitaba que la vigilaran. Nos dijo que nos llamaría en cuanto pudiera. Bueno, esa llamada nunca llegó. Jerry nunca regresó y fue reportado como desaparecido 3 días después. Pero eso no fue lo peor. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. ¿Las llamadas? Pregunté con la mirada perdida. Al principio eran lentas. A Will Sanders, a la oficina. Nadie hablaba, solo se oía una respiración agitada. Al principio no le dimos importancia. Trabajando en un despacho de abogados, uno tiende a volverse un poco insensible a las rarezas. Pero entonces empezaron a ocurrir en casa de Will. Will lo había visto todo, así que le daba igual. Pero entonces empezaron a ocurrir en mi casa, de noche, cuando estaba sola. Al principio, solo eran respiraciones agitadas. No me malinterpreten. Fue un poco espeluznante, pero podía soportarlo. Pero entonces alguien habló al teléfono, solo una vez. Nunca olvidaré esa voz. Era una voz tranquila, un hombre que parecía encantador. No te preocupes por Jerry, si sabes lo que te conviene. A menos que quieras que te vigilemos, sobre todo si vuelves a entrar en casas que no son tuyas. Se me puso la piel de gallina cuando la señora Arlington dijo esto. Nunca en mi vida la había visto tan asustada. Solo pensarlo parecía aterrorizarla.
Después de eso, las llamadas pararon. Nunca llamaron a nadie más en la oficina excepto a Cinto y Nio, Will y a mí. Hasta el día de hoy, no sé cómo supieron que estaba con Jerry, pero lo hicieron. Créeme, nunca volví a acercarme a la casa de los Dunbar. Le contamos a la policía lo sucedido, pero no encontraron nada. Me fui del pueblo poco después de esa llamada e hice todo lo posible por olvidarlo. Te lo juro, Vince, no tenía ni idea de que Allison fuera la hija de Clara. Sabía que se llamaba Allison, pero hay 1 millón de Allison por ahí. Tampoco se parecía en nada a su madre, pero ahora todo tiene sentido. Dicen que si quieres ver cómo será una niña de mayor, mira a su madre. Esto es lo último que tengo que decir. He visto mucha oscuridad en mi vida, pero ningún ser humano me hizo mirar por encima del hombro como lo hizo Clara Dunbar. Nos sentamos en silencio después de que la señora Arlington terminara de hablar. Se quedó allí, con los brazos cruzados, sobre el pecho. Me pregunté cuánto tiempo se había guardado esta historia. Años, probablemente. 1 millón de preguntas me rondaban la cabeza. Pero, de alguna manera, Chloe preguntó la más importante antes de que yo pudiera. ¿Qué le pasó a la señora Dunbar? La señora Arlington respiró hondo antes de responder. Ni idea, y no puedo disculparme por ello. Lo más que he oído es que se fue de la ciudad y nadie volvió a saber de ella. ¿Algo más? Le pregunté a cientos la señora Arlington con indiferencia. No, Vince, y te prometo que si hubiera sabido que Allison era la hija de Clara, te lo habría dicho enseguida. Gracias, eso es todo, Sharon. Su rostro se ensombreció al instante, pero asintió en respuesta. Nunca la había llamado por su nombre de pila. Curioso, era como cuando un padre llama a un hijo por su nombre completo. Ahí es cuando sabes que estás metido en un buen lío. Sin decir una palabra, salió de mi sala. La puerta se cerró silenciosamente tras ella. No creo que la inviten aquí pronto. Les agradecí a John y a su amigo por su apoyo y se fueron poco después. Chloe y yo nos quedamos allí sentados un rato antes de que hablara. ¿Lo crees?, me preguntó. Asentí. De verdad que sí la creía, y no necesitaba preguntarle a Chloe si ella pensaba lo mismo. Podía verlo en su rostro, la señora Arlington. Había descrito con precisión lo que Chloe había experimentado cuando los Dunbar vivían junto a ella. Ya teníamos algunas respuestas, pero eso solo generó 1000 preguntas nuevas que aún no habíamos respondido. Chloe se despidió y me dijo que estaría atenta y que me llamara si necesitaba algo, y le dije que hiciera lo mismo. Ahora solo quedábamos, yo y mis pensamientos. Una pregunta dominaba todas las demás. Era muy probable que el padre de Allison hubiera muerto. Pero, ¿qué había sido de su madre? Después de que Chloe se fuera, me quedé sola en mi apartamento. Respiré hondo y me pasé los dedos por el pelo. Eso sí que acababa de pasar. No todos los días descubres que tu vecino sabía que alguien con quien salías tenía una madre, loca de remate. Mientras paseaba por la sala, sentí una oleada de agotamiento que me invadió de repente. Es como esa sensación de estar de pie todo el día y por fin consigues sentarte. No la notas en el calor del momento. Te golpea más tarde, cuando menos te lo esperas. Parece que ha pasado un siglo desde que conocí a Allison. ¡Qué barbaridad! Cuanto más lo pienso, menos real me parece. Era casi demasiado absurdo para creerlo. Me desplomé en el sofá y puse los pies en alto. Me giré de lado y miré la alfombra, pero en realidad no la veía. Después de tanto tiempo, ya no sabía qué creer de Allison. Eso es lo triste de las rupturas. Te preguntas qué pasó y cómo llegaron las cosas a ese punto. Pero aquí está el pequeño secreto. La persona con la que empiezas a salir no es la misma con la que terminas. La persona de la que te enamoras es ella en su mejor día. La persona con la que terminas es ella en su peor día. El encaprichamiento. Ocurre cuando ves a alguien como te imaginas que es. La ruptura, invariablemente, ocurre cuando nos damos cuenta de que no es así en realidad. Por eso, lo que hace que el final a veces sea tan doloroso es que no solo te mentías a ti mismo. Piénsalo así. El principio y el final de una relación son como pedir comida. La versión que anuncian parece deliciosa, atractiva e interesante, así que la pides de inmediato. Pero el aspecto y el sabor que realmente
tiene cuando la recibes suelen ser diferentes. A veces es completamente incorrecto, y si hay algo que sé, es lo exasperante que es cuando arruinan tu pedido. Eso es una ruptura. ¿De verdad llegué a procesar la ruptura con Allison? Mierda, ya ni lo sé. ¿Podría haber sido de otra manera? No tengo ni idea. ¿Hice algo mal? Me lo he preguntado 1.000.000 de veces, pero sigo sin tener la respuesta. ¿Fue culpa mía que se volviera loca o qué demonios le pasó? No. Lo sabía desde hace mucho tiempo, pero después de la visita de Chloe quedó grabado en piedra. Claramente, esta chica tenía más problemas que la terminal de un aeropuerto. Pero todo fue muy raro. Lo pasamos bien con ella, o al menos eso creía. Las cosas se pusieron feas tan rápido que todavía no lo entiendo. Pero supongo que es lo que pasa. O sea, no me malinterpreten. Ojalá las cosas hubieran terminado de otra manera entre Allison y yo, pero no tengo ni idea de cómo habría sido posible. Otra maldición de las citas, supongo. No te das cuenta de lo poco que conoces a alguien hasta que ya no importa. Todavía no tengo ni idea de quién era realmente Allison. Supongo que fue un pequeño consuelo que no creo que nadie más lo supiera, ni siquiera ella misma. Una cosa estaba más clara ahora. La chica tuvo una infancia destrozada. Me daba escalofríos solo de pensarlo. ¿Sabes qué era lo peor de todo esto? No era lo que yo sabía, aunque eso era bastante malo. No, lo peor era saber ese poquito, pero también ser consciente de que había más en la historia e intentar imaginar qué más había pasado. Lo que sabía era solo la punta del iceberg. Intentando quitarme esa idea encantadora de la cabeza, encendí la televisión. Después de cambiar de canal, no encontré nada que me impresionara, así que me decidí por una película. Decidí ver una de mis favoritas de todos los tiempos, Amadeus. Posiblemente una de las mejores películas sobre celos jamás hechas. Siempre era un placer verla. Después de hojear mi DVR, le di al play y subí el volumen. Me dejé transportar a la Viena del siglo XVIII durante unas horas. La música impresionante y los escenarios brillantes siempre son una maravilla. Al terminar, decidí salir a correr al parque. Llevo años haciéndolo de vez en cuando hace buen tiempo. Después de un día como este, necesitaba correr para quemar energía. Tras apagar la tele, me puse la ropa de correr y me subí al coche. El corto trayecto hasta el parque donde corrí me ayudó a relajarme. La zona estaba llena de gente y aún había luz, así que era perfecto. Aparqué el coche y empecé mi trabajo. Empecé despacio, pero pronto sentí que aceleraba y me dejé llevar. Correr en el aire fresco y puro. Fue muy refrescante. Hice mi circuito habitual. 30 minutos más, calentamiento y enfriamiento. Hacia el final, jadeé al sentir mi cuerpo arder por el aire fresco del otoño. Abrí la botella de agua y me bebí la mitad de un trago. El agua nunca sabe tan bien como cuando tienes sed después de entrenar. Caminé lentamente de regreso a mi auto y me dejé caer en el asiento. Mientras conducía a casa, decidí qué cenar. Pollo asado con verduras salteadas. Al entrar en la entrada, sentí que el apetito me invadía. Saliendo, bajar del coche me costó un poco. Sentía esa típica combinación de satisfacción y cansancio después de entrenar. Mientras hacía la lista de ingredientes, cogí mi correo y empecé a rebuscar. Lo de siempre, alguna factura aquí y allá, con algún anuncio por si acaso. Solo había una última cosa, un sobre pequeño con mi nombre escrito. Dentro, solo había una hoja de papel blanco doblada por la mitad. Con un rotulador negro, alguien había dibujado un simple juego del ahorcado. Al parecer, el juego había terminado, ya que el ahorcado estaba completamente dibujado. En la parte inferior, donde estaba la palabra o frase, había 7 espacios. Con el mismo rotulador, alguien había rellenado las letras. Punto en DOSHIDANIELK. ¿Demonios? ¿Quién me habría enviado esto? Revisé el sobre. La etiqueta estaba escrita a máquina, inocua y con aspecto profesional. Cogí el teléfono y llamé a Chloe. Menos mal que contestó enseguida. Ahora mismo mi corazón latía casi tan fuerte como cuando corría. Hola, Vince. ¿Qué tal? Recibí algo por correo. Te enviaré una foto.
respondí mientras inclinabas mi teléfono para ver mejor al verdugo. Se detuvo un momento antes de recibirlo. ¡Qué aspecto tan inquietante! Fue todo lo que pudo decir. Lo sé. No tengo ni idea de quién es Daniel. Yo tampoco recuerdo a nadie. Así que esta es la segunda vez que alguien te envía un regalito sobre ser colgado de una soga. La tercera. Recibí una carta poco después de la primera, diciéndome que la próxima vez la versión de mí al final de una cuerda no sería una muñeca. Joder, vale, está claro que todo esto está conectado de alguna manera. Vale, déjame pensarlo. Te llamo en cuanto tenga más información. Vale, y Vince, ten cuidado. Lo haré. Terminé la llamada y di vueltas por la habitación un momento. Daniel. Después de devanarme los sesos un rato, decidí que el mejor remedio era hacer algo que no tuviera nada que ver con eso para estimular el pensamiento. Lo que la mayoría hace cuando no sabe qué más hacer, comer. Saqué el pollo, precalenté el horno, lo preparé y lo metí. Me encargué rápidamente de las verduras. Corté ajo, zanahorias, espárragos y patatas en dados y los eché a la sartén. El olor simple y crujiente llenó la cocina. Una vez que el pollo estuvo listo, lo saqué del horno y lo revisé. Estaba perfectamente hecho, tierno para desmoronarse. Saqué un plato. El olor me dio hambre, aunque es muy probable que no tuviera hambre después de recibir otra cosa inquietante por correo, debo decir que en ese momento ya nada me afectaba. Por no mencionar que no me sentía bien con el estómago, vacío. Inmediatamente comencé, devorando mi cena. Estaba increíble. El pollo jugoso combinaba a la perfección con las verduras crujientes y sabrosas. Como bastante rápido, incluso sin entrenar, terminé enseguida. Sí, necesitaba comer bien después de entrenar. Si no, acabaría necesitando un médico. O algo así. Un momento. Doctor, eso me recordó algo. Tomé mi portátil y busqué algo mientras llamaba a Chloe. Cuando contestó, no esperé a que dijera nada antes de empezar a hablar. Daniel, el tipo que trabajaba donde se llevaron a Allison, se llevó a esa espantosa Allison y murió en el incendio. Lo acabo de encontrar. Sí, Daniel Millstone, confirmó Chloe rápidamente, así que supongo que tenemos que visitarlo a él y a su familia, ver qué vio en el hospital. Respiré hondo al salir del porche. El aire fresco hacía que mi respiración saliera en tenues bocanadas blancas. No estaba muy segura de cómo me sentía al respecto. Sabía objetivamente que necesitaba hacerlo, pero la idea no me producía ningún placer. De hecho, todo lo contrario. Una parte de mí lo lamentaba profundamente. Ahí estaba, tomándome un tiempo de mi día libre para ir a desenterrar quién sabe qué sobre Allison. He oído hablar de la incapacidad de dejar ir a alguien o seguir adelante después de una ruptura, pero esto era absurdo. En ese momento, llorar a mares mientras escuchaba a Alanis Morissette me parecía absolutamente increíble. Vamos, cuanto antes lo averigües, antes terminará todo, me dije. Aunque no me hizo sentir mejor del todo, sabía que era la verdad. Caminé hacia el Intostintosintomo garaje y entré. El penetrante olor a tierra era extrañamente relajante. Al abrir la puerta del coche y entrar, me sentí centrada. Un coche es tu segundo hogar. O quizás el primero, dependiendo de tu situación vital. Normalmente pasas la mayor parte del día en 3 lugares: el trabajo, casa y el coche. Como lo que pueda pasar en uno o dos de ellos puede ser particularmente desagradable. Siempre es bueno asegurarse de que el tercero esté siempre en perfecto estado. Un coche bien cuidado es la manera perfecta de relajarse y ponerse manos a la obra. Sospecho que es una de las razones por las que la furia al volante es tan contagiosa. Lidiar con otros conductores puede romper el respiro temporal que nos da. Conducir. Punto. Bromean diciendo que los barberos o los peluqueros lo saben todo, pero te diré quién lo sabe realmente. Los conductores de limusinas o cualquier tipo de chofer. ¿Sabes por qué? Porque no solo lo oyen, sino que lo ven absolutamente todo. Una cosa es oír hablar de una fiesta alocada, pero ver a la novia de Estados Unidos esnifando cocaína en el reposabrazos de un coche camino al estreno de una película es muy diferente. ¿Crees que es malo ser el conductor de coche de tus amigos, borrachos un sábado por la noche? Es como una aburrida mañana de martes para un conductor de limusina. Incluso hicieron una película sobre esa idea, Baby Driver, y además era bastante buena. Arranqué el coche y salí del garaje.
Mi coche era especialmente importante para mí últimamente, porque estaba en el taller cuando Allison pasó por allí con ese pequeño recuerdo. El hecho de que no hubiera podido tocarlo no debería haberme importado tanto. Pero sí. Miré el salpicadero, las 11 de la mañana. Llegué justo a tiempo para recoger a Chloe. Desde la última vez que hablamos, había estado investigando por mi cuenta al tipo que murió en el incendio. No apareció nada. Nada en las noticias, ningún antecedente penal. Solo la breve reseña de lo sucedido. Después de unos 15 minutos, llegué al hotel donde se alojaba Chloe. Uno de esos hoteles baratos, pero bastante respetables. El Walton Arms. Estaba lista para recibirme en la entrada del hotel, tal como esperaba. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó con desenfado mientras se sentaba en el asiento del copiloto a mi lado. «Bien, supongo». «No te puedes quejar». «¿Y tú?». «Bien. ¿Encontraste algo?». «Nada». «Nada», dije mientras salía del aparcamiento y me dirigía a la autopista. No me lo esperaba. Yo también miré, y por lo que veo, el tipo era muy directo. Mientras el coche se deslizaba por la autopista, me di cuenta de algo. Chloe era la primera chica que viajaba en mi coche desde Allison. No era un pensamiento desagradable ni nada por el estilo, pero era raro pensar en ello. Lo aparté de mi cabeza y me concentré en la carretera. Lo sé. Es raro. Pero bueno, no es nada nuevo en todo esto. Tengo muchas ganas de ver qué nos dice el médico. Ah, cierto, el doctor que te dijo que Allison murió en el hospital. Sí, siempre me he preguntado qué hizo Allison mientras tanto después de que rompimos. El chico ya me habló una vez cuando no tenía por qué, así que hagamos que lo haga 2 veces. Suena bien. Seguimos en un cómodo silencio un rato. El zumbido del coche en la carretera no dejaba de ayudarme a concentrarme. Después de un rato, pensé en una pregunta que nunca antes había considerado. ¿Con qué clase de hombres se acostumbró Allison antes de mí? Puede que me lo preguntara más a mí misma que a Chloe. La miré de reojo. Parecía insegura. La verdad es que no lo sé. Lo único que sé es que de pequeña estaba loca por Justin Timberlake y que su príncipe Disney favorito era Eric de la Sirenita. Así que, básicamente, todas las chicas de la historia del universo, murmuré. Yo era más de Aladdin, comentó. Puedo respetarlo. Robin Williams hizo de esa película lo que fue. Claro que sí, es una lástima lo que le pasó. ¿Es malo que lo que le pasó me haya puesto mucho más triste que lo que le pasó a Allison? ¿De verdad? Claro que sí. Robin era muy querido. Trajo felicidad a millones de personas cuando él mismo sufría tanto. Sentí que lo conocía personalmente. Allison, bueno, aunque pasé mucho tiempo con ella, nunca la conocí realmente. Incluso ahora, no tengo ni la más remota idea de quién. Es comprensible. Engañar duele profundamente porque nos recuerda que no comprendíamos ni conocíamos a la persona tan bien como esperábamos. Pero no es tu culpa. Intentemos encontrar algunas respuestas. Por eso estoy aquí, dijo con firmeza. Llegamos a la clínica unos 15 minutos después. Miré el lugar sin saber qué pensar. Por fuera, parecía un lugar bastante respetable. Todo bien mantenido y todo eso. Pero aún así me daba escalofríos. Entramos sin decirnos ni una palabra. ¿Puedo ayudarle?, nos preguntó la ordenanza de aspecto formal que atendía la recepción. Podía sentir su mirada fija en nosotros, intentando tantearnos. Sí, estamos aquí para ver al doctor Edwin Burton, le respondí. Pareció relajarse un poco al oír esto. Dígale que Vince O'Malley está aquí para hablar con él. Un momento. Por favor. Se levantó y se apresuró por un pasillo y dobló una esquina antes de perderse de vista. Aproveché el momento para observar el lugar. La entrada era una mezcla entre un hospital estándar y un edificio gubernamental. Tenía la misma estética blanca, estéril y desinfectada que se ve en un hospital, pero justo al lado estaba el ambiente oficial absurdo de un departamento de servicios sociales o un juzgado. Estaba equipado con tarjetas de seguridad, cámaras, detectores de metales,
teclados de perforación y ventanas de plexiglas. Apuesto a que todos los que trabajan aquí reciben muchos comentarios sarcásticos de sus amigos o de quien sea sobre su trabajo. Personalmente, apuesto a que trabajar aquí no sería muy diferente. La mayoría trabajamos con personas dementes a veces. Al menos, aquí puedes identificarlas. Además, te dan una forma de mantenerlas bajo control. Justo a tiempo, la ordenanza regresa apresuradamente, con el cordón rojo y negro que sujetaba su identificación rebotando en su pecho. Desde este punto de vista, prácticamente podía sentir el cansancio emanar de ella en débiles oleadas, como un conserje limpiando un líquido derramado. Sus ojos tenían esa mirada distante y distante que te veía y miraba más allá de ti. Su cabello rubio y encrespado estaba parcialmente recogido en un moño enredado en la base, en un inútil intento de controlarlo. Sus pasos apresurados ocultaban la profunda. Una fatiga que se abría en cuanto volvía a sentarse. Siempre es más fácil mantenerse ocupado cuando una parte de ti clama por algo que ceder al silencio. A veces es más fácil decirlo que hacerlo. Pase. Última puerta a la derecha. Ábrala. Vi vagamente que su placa tenía el nombre de Virginia estampado, justo al lado de un perfil serio. Virginia pulsó un botón oculto junto a su puesto y la puerta se abrió de golpe para nosotros, anunciándose con un fuerte clic. Gracias, dije agradecida. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí el silencio reverberar a nuestro alrededor. A veces no hay nada más ensordecedor que el silencio. No puedo expresar cómo se sintió Chloe, pero no me gustó. Me sentí como un intruso vagando por un lugar al que no pertenecía. Una parte de mí se preguntó si eso era lo que pasaba por la cabeza de Allison al llegar. La otra parte de mi mente habló enseguida para recordarme que Allison probablemente no recordaba su propio nombre, y mucho menos dónde estaba. Pero entonces, ¿cómo iba a...? ¿Habrás conseguido meter esas pastillas? Era hora de preguntarle a alguien con respuestas. Por fin estábamos en la puerta de la consulta del Dr. Burton. Llamé con cuidado a la puerta para anunciar nuestra presencia. Pase, respondió la voz tranquila. Sonaba igual que por teléfono. Al cruzar el umbral, vi que era un hombre de aspecto, profesional, de entre 50 y 60 años, con el pelo entrecano bien cortado. Dr. Burton, soy Vince. Hablamos por teléfono hace un rato sobre Allison Dunbar. Extendí la mano a modo de presentación formal. Inmediatamente la estrechó con firmeza. Sí, lo recuerdo. Aunque debo decir, ¿qué te trae por aquí? Se ajustó el doble nudo Windsor de su corbata roja a cuadros mientras estrechaba la mano de Chloe. En el perchero, detrás de él, había un saco negro y una bata blanca. Su despacho me recordó al de mi asesor académico en la universidad, lleno de libros y papeles, pero aún así, de alguna manera, creaba la impresión de orden. Orden y racionalidad en medio del caos, el mejor mensaje para un lugar como este. Esta es Chloe. Conoció a Allison de pequeña. Al parecer, su madre estaría bien acompañada aquí. El Dr. Burton frunció el ceño al oír esto. Ya lo sospechaba. Es bastante común en casos como el suyo. Sí, y al parecer mi vecino también. Conocía a su familia. Parece que la madre de Allison hizo desaparecer al señor Dunbar. ¿Qué le pasaba exactamente? Oí el crujido de la silla de su escritorio al recostarse. Bueno, como usted estuvo involucrado con ella y la paciente ha fallecido, lo que significa que puedo renunciar a la confidencialidad, le diré tanto lo que sé como lo que sospecho. Gracias. No esperaba sentirme tan aliviada cuando dijo eso. ¿Les traigo un café o como alguno de ustedes? Ofreció mientras estaba a punto de tomar un sorbo, su propia taza. No, gracias. Estoy bien, pero agradecemos que te ofrezcas. Chloe asintió. No, hay problema. Bueno, aquí está. Allison tuvo una especie de crisis psicótica poco después de que rompieran. Te engañó, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, esto es lo que sé. Las personas con problemas subyacentes no pierden la cabeza de un día para otro sin motivo. Claramente, algo dentro de Allison se dio mientras aún estaban juntos. La ruptura simplemente lo amplificó.
Fue entonces cuando decidió entrar en tu casa y dejar una pequeña tarjeta de visita. No necesito repasarlo, pero todos sus síntomas eran los de un episodio psicótico. Claro, entonces, ¿eso es lo que sabes? Correcto. Entrelazó los dedos mientras se enderezaba. ¿Qué sospechas? Ante esto, el doctor Burton se levantó apresuradamente, pasó rápidamente junto a nosotros y miró por la puerta de su consultorio antes de cerrarla. Cuando volvió a sentarse, vi que parecía incómodo. Genial. Cuando alguien que lidia con locos de remate cada hora tiene ese aspecto, es señal de que te preparas. ¿Has oído hablar del hombre que murió en un incendio, supongo? Sí. Cuando oí mi propia voz, no podía creerlo. Sonaba áspera, como si me hubiera tragado un bote de clavos o algo así. Bueno, algunos le teníamos echado el ojo desde hacía tiempo. Jamás habría ayudado a Allison a conseguir las pastillas para hacerse daño, todo lo contrario. Sospechamos que se comportaba de forma inapropiada con ella. Anunció la palabra clave lentamente, como si caminara sobre cristales rotos. Para enfatizar cada sílaba, ¿follándosela?, preguntó Chloe. Estaba sentada rígida en su silla frente al escritorio del doctor Burton. Si no la conocieras, pensarías que era una paciente. Si no fue consensual, sería agresión sexual. Pero no tenemos motivos para pensar que no lo fue. Te diré algo. Trabajando aquí, hay que prestar atención a cada detalle. Con el tiempo, se vuelve algo natural. Aprendes a interpretar no solo a los pacientes, sino también a sus visitas y a quienes los atienden. Vi cómo la miraba Millstone. Además, después de su muerte, Millstone dejó de ser él mismo. Entendido. Bueno, parece que alguien más lo sabe, porque acabo de recibir una cosita por correo. Alguien dibujó un juego del ahorcado con el nombre Daniel como palabra para deletrear. Es la segunda vez que dejan a un ahorcado en mi casa. Burton pareció sorprendido y guardó silencio durante unos instantes. No me sorprendió. Sospecho que no hay un curso sobre esto en la Facultad de Medicina. ¡Guau! Además, sé que se llevó ese oso de peluche de Allison, el que usaba para contrabandear las cosas. Ah, sí. Bueno, tampoco permitiré que te vayas de aquí con las manos vacías. Como puedes imaginar, vigilamos muy de cerca a quienes nos visitan, así que te daré los registros de cualquiera que haya visitado a Allison durante ese tiempo. Nombre, dirección, toda la información que necesites. Gracias, me es muy útil. Una última cosa. Su voz se había reducido a un susurro. Ten cuidado. Sospecho que no era la primera vez que usaban a esa osa para contrabandear algo. Hay una razón por la que estaba tan cerca de esa cosa. Además, viste su apartamento. Claramente le tenía miedo a alguien. Sentí como si me hubiera tragado un algodón. Haremos todo lo posible. Gracias por todo, doctor. Se levantó de nuevo para estrecharme la mano como gesto de despedida. De nada. Es lo justo. Ah, y Vince, añadió cuando estaba a punto de salir. ¿Sí? Ella nunca dijo nada malo de ti aquí, ni una sola vez. Ni cuando la policía la detuvo, ni cuando la internaron, ni una sola vez con un profesional aquí. No tenía ni idea de cómo sentirme al respecto. Vale, no se me ocurría nada más que decir. Haz lo que quieras con esto. Solo pensé que debías saberlo. Buenas noches. Espera, pensé de repente. Hizo una pausa justo cuando estaba a punto de sentarse, levantando la vista con expectación. ¿Sí? ¿Dónde está enterrada? ¿Qué pasó con el cuerpo? Las palabras salieron de mi boca antes de que mi mente procesara lo que decía. De alguna manera, la pregunta me sonó extraña. Un pariente reclamó el cuerpo. Su prima, si no recuerdo, mal. Sé que fue enterrada en el mausoleo de Heavenly Gardens. Gracias por todo, doctor. Por supuesto, si necesita algo más, no dude en llamar o visitarnos. Cogió el teléfono y dio instrucciones breves a la recepción para que nos entregaran los registros de visitas que había mencionado antes. Dicho esto, salimos sin decir palabra. Mientras nuestros zapatos resonaban suavemente sobre el suelo pulido, me quedé sola, pensando en mis pensamientos.
Nunca había pensado en lo que se hizo con el cuerpo de Allison, y mucho menos en cómo. Era su tumba. La mujer de la recepción nos esperaba con un puñado de papeles. «Aquí tiene», respondió cortésmente mientras me los entregaba. «¿Le abro la puerta?» «Por favor». La puerta se abrió de nuevo. Sentí como si saliéramos de una especie de castillo medieval que acababa de bajar el puente levadizo para sus visitantes. «Que tenga un buen día», nos deseó Virginia mientras caminábamos hacia la luz del sol. Respiré hondo al sentir la luz que me envolvía. No te das cuenta de lo agradable que es el aire fresco hasta que te ves obligado a respirar ese olor a desinfectante inducido químicamente. Un hospital o cualquier centro médico es uno de dos lugares con un olor distintivo. Un centro comercial es el otro. A veces no hay mucha diferencia entre ambos, sobre todo en esta época del año. Como alguien que trabajó en unos grandes almacenes, durante las fiestas, probablemente la gente se comporta mejor en el pabellón psiquiátrico. Sin mencionar que este lugar está destinado a devolver la cordura. El centro comercial existe para crear locura. Apretando los papeles con fuerza, abrí el coche para Chloe y nos marchamos en silencio. No un silencio incómodo, solo silencio. Estábamos los dos solos con nuestros pensamientos. En un abrir y cerrar de ojos, llegué a su hotel. Lo miró un momento antes de salir. «Hasta pronto, Vince. Ya sabes dónde encontrarme si me necesitas». Asentí con la cabeza y ella se marchó. En ese momento no necesitábamos decir mucho para entender qué hacer. Era hora de hacer algunos recados. Siempre me ayudaba a procesar mis ideas. Fui al supermercado a comprar algunas cosas. Como hoy era un día bastante complicado, decidí que me había ganado una buena comida reconfortante, pero no cualquier comida reconfortante. Sándwich de queso a la plancha con sopa de tomate. Y no cualquier sándwich de queso a la plancha, porque cuando preparo un sándwich de queso a la plancha de verdad, uso el mismo pan con el que preparo las tostadas francesas. Solo pensarlo me hacía sentir mejor. Después de pasar por la sección de tarjetas de felicitación de camino a la panadería, vi que tenían uno de esos Papá Noeles de plástico de tamaño normal en exposición. Después de coger una hogaza de brioche tierna y recién hecha, me di la vuelta y me dirigí a la lechería. De camino, volví a ver al Papá Noel con la decoración de queso. Aunque no me detuve, pensé en ello mientras compraba el resto de las cosas que necesitaba. ¿Por qué estas cosas siempre tienen tan mala pinta? Lo juro, casi esperaba que Papá Noel me estuviera mirando mientras me alejaba. Todos escuchamos el cliché urbano de la estatua del payaso y la niñera de niños, pero ¿no sería más realista y aterrador un hombre disfrazado de Papá Noel? Dejando a un lado la decoración espeluznante de Papá Noel, siempre disfruté de las fiestas. Pero, para ser justos, sé por qué la gente odia la Navidad o el Día de Acción de Gracias. Porque son los 2 días del año en los que uno siente que tiene que ser algo que no es. Un cónyuge feliz, un familiar querido, agradecido, festivo, alegre, caritativo. Ya me entienden. No, hay mucha presión para tener las fiestas perfectas. Pero cuando resulta imposible por alguna razón, te llena de autodesprecio, amargura y resentimiento, como el dulce navideño de mi tía Caroline. Todavía no sé cuál es más perjudicial. Relaciones. Demasiadas se convierten en algo como esa estatua de Papá Noel. Algo que antes te parecía encantador y divertido, al final solo parece de mal gusto. Hasta donde yo sabía, la única diferencia entre el Santa Claus sospechoso y Allison era que un osito de peluche de Santa Claus sería mucho menos probable que causara lesiones. Me forcé una sonrisa al pensarlo. Ese peluche espeluznante era el símbolo perfecto de mi relación con Allison. Algo de aspecto inofensivo con algo maligno acechando bajo una fachada atractiva. Igual que lo que dejó afuera de mi casa cuando decidió venir ese día. No me extraña que las relaciones tóxicas destrocen a la gente como una motosierra. Finalmente, nos damos cuenta de que todo era una broma pesada o un juego y que no estábamos en el chiste. Son todos los imbéciles que intentan hacer monólogos en una noche de micrófono abierto y que, de alguna manera, se creen la encarnación del humor, pero todos los demás los encuentran odiosos. En una relación tóxica, empiezas siendo el espectador travieso que cree que sus chistes son geniales, pero poco a poco te transformas en el resto del público que termina abucheando al aspirante a comediante y lo echa del escenario. La única cuestión en cuestión.
¿Qué tan horrible tiene que ser el chiste para que te dé la impresión de que es repugnante? Además, como con la decoración horrible, solo puedes fingir que una persona o una mala relación se ve bien durante un tiempo. Finalmente llega el 180, momento en que no soportas verlos ni un minuto más y necesitas deshacerte de ellos, pero una vez que desaparecen, todo parece volver a la normalidad. Ahora parecía que alguien intentaba gastarme una broma pesada. Bueno, te aseguro que si no hubiera dejado que Allison me lo hiciera en vida, alguien que la usara muerta habría tenido la misma suerte. Gracias, le dije al cajero cuando terminó de cobrarme. Salí de la tienda con las bolsas en la mano. Mientras las metía en el maletero del coche, no dejaba de pensar. Sin duda, mi mayor logro con Allison es que, el Halloween que pasamos juntos, logré convencerla de disfrazarse de Morticia Addams cuando yo iba de Gómez. Siempre me ha encantado la familia Addams. La segunda película de Novichos Socio, La familia Addams, es perfecta para ver en casi cualquier época del año. Halloween, verano, día de San Valentín, Tuntu y, sobre todo, Acción de Gracias. Si la has visto, sabes a qué me refiero. La sombra que Miércoles Addams proyecta en esa película es impresionante. Es tu pariente favorita, la que se sienta en las reuniones familiares con una copa de vino que nunca está vacía y juzga a la gente. Todos actúan como si fueran siempre malos, pero nunca dejas de sonreírles con suficiencia. Al principio, Allison no quería ir de Morticia, pero eso cambió enseguida cuando vio lo increíble que estaba con el disfraz. Debo admitir que ese vestido, negro ajustado, le quedaba espectacular. Quizás se metió demasiado en el papel ahora que lo pienso. Entre las dos, Morticia Addams ganó en lo normal. Toda la familia Dunbar dejó en ridículo al clan Addams en lo espeluznante. Al menos te divertirías con la familia Addams. Eso siempre hizo que la familia Addams fuera una de las mejores dinámicas familiares para ver. La única diferencia entre ellos y la gente supuestamente normal con la que se vieron envueltos era que ninguno de los Addams intentó ocultar su verdadera identidad. La mayoría de la gente tiene un lado morboso, algo oculto que intentan no revelar en compañía educada. La familia Addams no solo no intentó ocultar el suyo, sino que lo exhibió abiertamente y se deleitó con él. ¡Qué refrescante! Por eso, pensar en Allison ya no me inquieta como antes, porque su verdadera yo por fin se muestra. Cuando alguien no puede ocultarse ni sorprenderte, pierde casi todo su poder. Para muchos, la cordura es locura latente. No, lo único que todavía me inquieta es cómo dormí en la cama con ella durante incontables noches, felizmente inconsciente e indefenso. Quizás por eso quise disfrazarme de Tish y Gómez. ¿Mi subconsciente me hablaba? La doctora Burton dijo que nunca dijo nada malo de mí. Supongo que eso significa que realmente se preocupaba por mí, o algo así. Si era su preocupación por mí, no me imagino cómo sería si me odiara. Mientras conducía a casa, pensaba en lo que me había dicho. La doctora Burton, el osito de peluche, podría haber sido usado para contrabandear algo antes. ¿Cuánto tiempo llevaba metida en cosas así? No podía creer que tuviera la previsión de triturar pastillas y esconderlas en un peluche por si la internaban, sobre todo después de perder el control por completo. Al girar hacia la calle Grunwald, pensé en cómo la señora Arlington la escuchó ese día, qué habría pasado si no hubiera estado en casa, o si yo hubiera llegado sin saber que estaba allí. La idea me dio más frío que el frío. Esa mini yo ya era bastante mala. No quiero ni pensar en lo que podría haber pasado. Un momento. No he pensado en esa cosa en meses. Después de encontrarla, la guardé en el garaje para no tener que volver a mirarla. Sentí un peso en el estómago al empezar a pensar. ¿Y si el osito de peluche no era la primera vez que se escondía algo dentro de un juguete? Sentí que mis manos se apretaban sobre el volante. El ritmo de mi conducción se aceleró al pisar el acelerador. Tenía que revisar aquello. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Sentí que se me helaba la sangre al recordar algo más. El osito estaba abierto cuando lo encontré. Pinchado, como si lo hubieran abierto con un hacha o algo así. En ese momento, todos pensamos que lo había apuñalado o algo así solo por diversión.
Pero, ¿y si era solo para que ella o alguien pudiera esconder algo dentro? Mis neumáticos chirriaron al entrar en el garaje. Cerré la puerta del coche de golpe y corrí al garaje. Dejando otras cosas a un lado, busqué a tientas donde había dejado el peluche de Vince. Después de unos momentos, lo encontré. Esto era una locura. Tras observarla un segundo, intenté averiguar dónde se escondía algo. Palpé las extremidades de la muñeca, buscando el sonido del papel al crujir o la textura de algo que no encajaba. Tardé unos 2 minutos en sentir algo. Justo en el centro de la muñeca, noté algo liso, pero sólido. Tirando de los cortes, los abrí aún más. Apartando el relleno, encontré lo que se escondía. Un pequeño cilindro de plástico negro, aproximadamente del tamaño de un dedo meñique, una memoria USB. Tragué saliva con dificultad. Allison, o quien quiera que estuviera allí ese día, no había venido solo para destrozar el lugar. Por eso no se había tocado nada más.